claro, porque todos sabéis sobre el título que le he puesto es el siguiente. ¿Ya puede ocurrir el arrebatamiento o todavía no? Entonces, quiero ir hablando de unas cosas, de otra cosa, para que tengamos un poquito más claro este, este tema. Esto sale a raíz de que, por ejemplo, el domingo pasado, en el DIDO, Día Internacional de Oración por las Misiones, por la Iglesia, se estuvo tocando sobre el Oriente Medio. No quiere decir que Puertas Abiertas se desentienda, ya lo dije, sino que Puertas Abiertas sigue atendiendo a otros sitios, pero va bien que nos abra una ventana a lugares del mundo, porque esto es distinto a otro año anterior que era África subsahariana, son distintas culturas y distintas las situaciones. Verdaderamente en el Oriente Medio nos damos cuenta de que es más bien todo religioso, es todo el Islam, es de forma religiosa. Sin embargo, cuando el año anterior estuvimos viendo el África subsahariana, con mucha tristeza, cuando indagué, te das cuenta de que no solamente están sufriendo los cristianos en esos países, sino porque aparte de que están los religiosos, esos islámicos extremistas, ¿verdad? También están las mafias, la maldad, la crueldad. Toma. Allí también en esas zonas se han apoderado el mal hasta el punto de que el mismo Estado, incluso a veces son ellos también, de forma que cualquier persona, sabes que el mal, eres enemigo del mal con que no seas como ellos. Si no eres de su grupo, eres enemigo de su grupo. Da lo mismo si eres cristiano como si no. O sea que allí todos estaban sufriendo, ¿no? Entonces, a raíz de ahí te das cuenta de que no solamente se persigue a los cristianos según en qué zonas. Esta de Oriente Medio es más por causa de la religión, el fanatismo de ciertas religiones, ¿no? Pero a nivel mundial está ocurriendo algo que también estaba profetizado. Y nosotros los cristianos tenemos que tener las antenas bien abiertas. Porque muchas veces nos concentramos en cosas que son más bien religiosas, cuando hay otra serie de señales que son generales, ¿verdad? Como que la maldad aumentaría. Pero no estamos hablando de una maldad que antes existiera, estamos hablando de una nueva forma de maldad, ¿verdad? Es cierto que la parte religiosa seréis aborrecidos por mi nombre, como estaba pasando en Irak y en otros sitios así, que verdaderamente por el nombre, ¿verdad? Vimos cómo se estaba vaciando, por eso que también estábamos orando, vaciando de la luz en estos sitios. Porque aparte de que hay persecución y maltrato, también es cierto de que hay cristianos pues que les entra el miedo por a su familia y entonces se larga, pero se está apagando una lámpara que había allí. Entonces los que se quedan en estos lugares, sabe lo que se están jugando, ¿verdad? Pero entienden y se fortalecen en que el Señor los ha puesto allí, como decía Pablo, aquí firmes, yo tengo que dar esa luz, y se empoderan a sí mismos en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero, por eso es que el mismo Jesús ya dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ya no es tanto porque tú te hayas apartado, que sí has aceptado a Cristo, pero Cristo te ha escogido, te ha sacado de este mundo, te ha hecho familia de Dios. Y el mundo, y sobre todo el enemigo, el Dios de este mundo, que todavía, como dijo aquel endemoniado, has venido antes de tiempo, y ahora saben que le queda poco tiempo. Pero, aparte de la persecución religiosa, por ejemplo, vemos que hay, he bajado, me he informado de cómo está yendo, todo muy por encima, ¿de acuerdo? Vemos que hay un Islam
radical, que es el que tienen los talibanes, ¿verdad? Entonces en Afganistán, Somalia, Yemen, pues en esos sitios hay ejecuciones, desapariciones y castigos públicos en medio de la plaza, hacen barbaridades allí en medio de la plaza, porque son radicales. Pero un Islam que tiene como una guerra santa y como que quitándolos de en medio está quitando los herejes y los que se oponen al Islam. Eso es, no han entendido bien ni siquiera el Islam verdaderamente lo que es. Pero yo creo que toman cualquier excusa para hacer lo que les gusta, sin que nadie se lo impida. Entonces puedes encontrarte como el Boko Haram y los estados islámicos, esos, por ejemplo, que están en Nigeria, Burkina Faso, Mali, y esos masacran, queman templos. Estamos hablando de la persecución religiosa. Esa persecución que se está extendiendo como una metástasis que se extiende, se expande, pero el mal, que no tiene nada que ver, pero viene de lo mismo, es del maligno, también, de forma que está haciendo daño a los débiles y está extendiéndose. Está un Islam institucional. Entonces, ¿qué pasa? Al ser institucional, como diciendo, nosotros somos así. No es Estado y religión, sino que la religión es la parte del Estado y rechaza a todo lo que no es, ¿no? Que es lo que pasa en Irán, Pakistán, Eritrea. Te meten en prisión sin juicio, hacen torturas y exclusión social, ¿verdad? Y luego tienes también otras religiones que son nacionalistas. No solamente es el Islam. Puedes tener, por ejemplo, esas nacionalistas, por ejemplo, que la nación es hinduista, dominante, o budista, como ocurre en la India, que estamos hablando de millones de personas. Que allí la policía se da la vuelta cuando están maltratando a un cristiano, ¿no? Entonces tienes allí la India, el Nepal, Myanmar, y lo que es peor en estos sitios es cuando un nativo se convierte a Cristo. Estos tienen que pasar por una situación de anticonversión, tienen que desconvertirlos, como hacer clases, como hacían en los circos romanos, ¿no? Que pasaban para allí para que renunciaran a Cristo, para lavarles otra vez, volverlos al buen camino porque se han desviado, ¿no? Entonces, eso también. Y luego está el ateísmo, que es otra forma. Eso sí que también van contra los cristianos. Diría, bueno, pero no es religión, sí, se oponen a Dios. Entonces, ese ateísmo nacional como China, Corea del Norte, ¿verdad? Hacen todo tipo para apagar. Esos sí que son bomberos espirituales también, no solamente es en las regiones de Oriente Medio, sino también en esos otros sitios. Pero ya Mateo habla ahora de lo que no suele hablarse, de la maldad, que está extendiéndose. Yo por compararlo, lo he querido comparar como esa metástasis que ya se extiende, pero no se extiende a un sitio, porque ahora las noticias está hablando hasta de los países europeos, cómo las mafias están tomando el control. Llega un momento en que están tomando el control, no me acuerdo ahora de qué país, porque salió en las noticias, europeo, donde las mafias están como que apoderándose por completo. Ya la gente no puede salir, ya está un poco casi como México, y estamos hablando de países europeos, mafias italianas y otro tipo de mafias que están tomando el control. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso que el mal se está extendiendo, y hay lugares como Haití, donde las mafias, como la capital Puerto Príncipe, el 90% lo tienen tomado total. La gente se ha tenido que largar. Se han quedado con sus casas, las iglesias han tenido que salir, porque están allí y el ejército son más poderosos. No solamente es una, hay varias familias distintas que no tienen nada que ver, igual entre ellos se pelean también, pero han tomado el control y se han plantado allí, y el 90% es de las mafias, ¿verdad? Como en Haití. Luego tienes en América Latina,
las maras, los cárteles mexicanos, las bandas brasileñas. En Europa del Este está la mafia albanesa, la rusa, la serbia, la italiana. En Asia están las triadas chinas, los yakuza japoneses, las mafias pakistaníes. Es una metástasis, el mal se está extendiendo. Y cuando toma un control, no hay ley, porque ellos son la ley. Y el mal es que incluso es tan deterioro que lo que dice que ha venido para matar, para destruir, encima ocurre placer, se excusan con que están haciendo para Dios. Porque, dice Job 9:24, la tierra fue entregada en manos del impío. Hay lugares donde ya incluso controlan al gobierno, a la policía, ¿verdad? Eso está pasando, sí, está pasando. Por eso que es un mal distinto al que había antes. Entonces, nosotros como cristianos, os lo repito, tenemos que estar atentos a todas las cosas que están en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Otras palabras que dice Jesús, es curioso, ¿no? Proclaman paz, acabamos con la guerra y justo se arman más que nunca. Y el que proclama que quiere acabar con todas las guerras, quiere que tú le compres su armamento que tiene obsoleto para poner uno nuevo. Ya estoy diciendo, quiero paz, que se acaben las guerras, pero voy a empezar a hacer cosas nucleares, a hacer pruebas nucleares, y el otro dice, pues yo también, ¿no? Entonces tú dirás, bueno, pero sí, pero todo eso habla Jesús. Es decir, porque esa es la contradicción. Esa es la contradicción. Hablan de paz para acabar las guerras y se preparan para ellas. O sea, un poco, pero es igual, porque las señales son así. Una señal es algo ilógico que te tiene que poner las antenas en guardia, ¿verdad? Entonces, Jesús dio señales. Pero, escuchar una cosa. Si Jesús dice, yo vendré como ladrón en la noche, ¿qué pasa con las señales? Ah, Señor, lo siento. Yo sé que tú todavía no puedes venir porque no se han cumplido las señales. Y ahí hay algo que no cuadra. ¿Cómo que el Señor no puede venir porque todavía quedan señales que no se han cumplido? De eso quiero hablar. Un poquito. Sí que cuadra cuando entiendes la palabra de Dios, ¿verdad? Todos los que estudian las profecías concuerdan que en los corredores, cuando da el pistoletazo, es cuando salen. Concuerdan que esas profecías que están hablando del tiempo del fin, el pistoletazo, podríamos decir, el reloj escatológico empieza a funcionar en 1948, cuando se instaura de nuevo la nación de Israel. Es una profecía porque aunque fueron llevados a cautiverio, cuando verdaderamente luego vienen y están los romanos y así surgieron los imperios, los medos, los persas, pero hasta ahí no se ha cumplido, pero las profecías no caducan. La palabra de Dios no caduca. Y entonces resulta que, fíjate tú, que en 1948, estamos hablando de hace 77 años, se dispara el reloj, según los que estudian las profecías, con la restauración que estaba profetizada, la restauración futura de Israel como nación. Y hasta ahora está profetizado en Ezequiel capítulos 36 y 37, como Dios otra vez levantaría y lo restauraría como nación. Otra profecía que ahí ya es como cuando ves que la carrera de relevos le pasas la posta, el palo a otro, ¿no? Y ves que a partir de ahí empiezan a ocurrir profecías que ya están cumplidas, ¿de acuerdo? Como que 19 años después de
establecerse el Estado de Israel, como estaba profetizado, pues ve que también estaba profetizado que Jerusalén sería capital. Eso ocurrió 19 años después, porque dice Lucas 21, 24, y habla de Jerusalén será hollada por los gentiles, Jerusalén será hollada hasta los tiempos que el tiempo de los gentiles se cumpla. Es decir, no solamente tiene nación, sino que ahora pasa a ser la capital. Hasta entonces tú no tienes un dominio sobre ellas todavía, y eso ocurrió 19 años después, ¿verdad? Tengo aquí una serie de profecías, mucho. Voy a deciros algunas, porque fíjate que la predicación era sobre... ¿Ya puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia o todavía no? Todavía no puede ser porque hay profecías que quedan por cumplirse, o ya se han cumplido las que tenían que ser antes del arrebatamiento. Entonces, vamos a ir despejando un poquito estas cosas. Voy de nuevo allí. Quiero deciros, ¿eso tiene calor o frío? ¿Segura? ¿Y por qué tengo yo calor? Bueno, esperadme a mí. Vale. Ya está adiestrado. Bien, entonces, fijaros bien que si tenemos que esperar al arrebatamiento a que se cumplan todas las profecías, lo tenemos mal. Porque hay muchas que no se han cumplido y tardarán de cumplirse. Ahora otras que digan, no, es que muchas de esas no son para que las pase la iglesia, es para que los pase el mundo. Ah, vale, de acuerdo. Entonces ahí veremos algunas de las... Os digo, voy a ir rapidito. Ten en cuenta una cosa, que antes del arrebatamiento hay señales que se estarán cumpliendo, pero en un porcentaje. Por ejemplo, cuando habla del hambre, habrá hambre en muchos lugares, pero en la profecía habla de que el hambre será hasta tal punto que querrán comerciar y no habrá ni siquiera para comerciar. Por eso, ¿qué podemos decir? Que antes del arrebatamiento muchas de ellas ya están ahí como surgiendo, pero allí será en la gran tribulación, donde la iglesia ya no estará, donde se va a poner máximo toda una serie de cosas que pasarán, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente os aclaro. Entonces, estas que hay, que ya te digo, el pistoletazo de salida, según los que analizan, es en 1948 la restauración de Israel, en 1967, 19 años después, que Jerusalén es recuperada como capital. Luego vienen los dolores de parto. Los dolores de parto, ya estamos en los dolores de parto de este planeta. Porque antes las cosas eran locales. Pero ahora vemos que hay dolores de parto. Es a nivel mundial. Simplemente son dolores de parto. Las cosas, lo que está ocurriendo globalmente, esa incertidumbre, todas estas cosas de rumores de guerra, que si aquí, que si allá, todas estas cosas son dolores de parto. Pero no la iglesia va a sufrir, sino que antes de que verdaderamente, vamos a decir, va a dar la gran tribulación, va a dar a luz la gran tribulación, la iglesia será raptada. Luego os explico, porque la doctrina del arrebatamiento es nueva. Antes no se tenía esa idea. Luego os explico. Entonces vemos como que dice como en los días de Noé y en los días de Lot. Estamos viendo pero no estamos al 100%. Porque allí cuando yo leo lo que pasó en Lot, hasta los niños
Todo estaba corrompido. Pero te voy a decir una cosa, el 80% de la sociedad, aunque no lo sean, lo aprueban y les parece bien. Estamos hablando de un 80%. E incluso aceptan que muchas de las cosas que se hacen en los colegios. Por eso es que, como en los días de Noé, pero todavía se agravará más. Pero sí que están cumpliéndose todas estas cosas. Los falsos cristos y falsos profetas, vemos que esto es algo que también hay y irá en progreso, ¿verdad? La apostasía generalizada. Si haces un estudio bien, iglesias que eran sola fe, sola escritura, ahora resulta que se saltan la palabra de Dios y aceptan contrario de lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho que esto es pecado, ¿tú por qué lo aceptas? Porque Dios es bueno. Estás torciendo la palabra. Todo esto ya es, pero todo esto se agravará más. Lo que quiere decir que hay señales verdaderamente que pueden ocurrir antes del arrebatamiento, que los estamos viviendo, ¿verdad? En nuestras y nosotros aún aquí en España, no sé, porque a veces tienen, quizás donde se están ahí jugando la vida, tienen un cristianismo claro. Y aquí muchas veces es que me da vergüenza. ¿Sabes? ¿Qué es lo que no te da vergüenza? Cuando tú te encuentras con uno y saques conversación, ¿qué es lo que no te da vergüenza? Ay, yo cuando era joven, pues hacía esto. Ay, yo estudié esto aunque no lo estoy ejerciendo. De eso no te avergüenzas. ¿No te avergüenzas de la vanagloria tuya? ¿Pero te avergüenzas de hablar de Cristo? Fíjate que tenemos vanagloria y de esa no nos avergonzamos. Pero no hablamos de Cristo porque nos avergonzamos, ¿verdad? Entonces, bueno, la apostasía, la persecución a los creyentes, ya vemos que eso está ocurriendo, que eso ya viene desde Hechos, tal como me hicieron a mí, también os lo harán a vosotros, el aumento de la maldad, el enfriamiento del amor. La semana final del pacto, esto es algo que todavía no ha ocurrido. Dice que el anticristo surgirá porque habrá un pacto entre todos y les darán a él el poder. El anticristo engaña y ese recibe el poder. Eso todavía no está ahí a las puertas, pero no se ha visto. Por eso digo, la abominación desoladora. Se construirá el templo, no se construirá el templo, ocurrirá esto. Entonces, todas estas cosas también están futuras. Por eso digo, si nosotros, ¿qué problema tienen? ¿Qué problema tienen los que dicen, no, Cristo no puede venir como ladrón en la noche, porque no va a venir antes de que se cumplan las profecías? Perdóname, eso no va por ahí. Pero Cristo puede venir cuando quiera, porque lo que Él ha dicho a su iglesia no es que esté sujeto, porque dentro de la doctrina nueva que se investigó y se vio que era real, hay varias ideas del arrebatamiento. Y hay quienes, después de haber estudiado, se dan cuenta de que Jesús podría venir desde que se fue al poco. Es más, la iglesia se pensaba que iba a venir enseguida. E incluso algunos llegaron a pensar, ya ha venido y a nosotros no nos hemos enterado y se ha llevado a los suyos, ¿verdad? Llegaron a pensar muchas de esas cosas, ¿no? Que no tiene por qué estar sujeto. Porque si yo me guío por las señales, entonces la palabra de Cristo, que Él puede venir como ladrón en la noche, que tenga la lámpara llena de aceite. ¿Y por qué no ha venido? Segunda de Pedro lo dice, luego lo leeremos. Muchos tienen como que es tardanza y no saben que para Dios un día es como 1000 años. Y si no ha venido es porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por tanto, tenemos que descansar. O sea, no porque no haya podido venir, podría haber venido a los 10 años de haberse ido, o a los 5, como muchos de ellos esperaban, incluso el apóstol Pablo esperaba que viniera en vida suya. Pero ¿por qué está tardando el Señor? Porque todavía faltan profecías por cumplirse para el arrebatamiento. Mentira. Porque no es conforme a esas profecías. Sí que es cierto que cuando está hablando hay muchas cosas que ya ves como
como cuando la masa empieza a la levadura a subir, pero solo está al principio. Así están ya verdaderamente estos dolores de parto, donde este planeta, donde la naturaleza está clamando, donde las guerras, donde las injusticias sociales está ahí clamando. Sí que es cierto, ¿verdad? Luego tienes la manifestación del anticristo. No se ha todo eso todavía tiene que ocurrir. Señales en el cielo, señales muy bravas que van a ocurrir. Terremotos terribles que van a cambiar la fisonomía de la mucha naturaleza, ¿verdad? La predicación del Evangelio a todo el mundo todavía. Es cierto que se ha avanzado mucho, pero hay una predicación antes de la segunda venida, entre medio del rapto y lo otro, que el Señor va a estar ahí dándole para que nadie se pierda, haciendo todo lo posible, ¿verdad? La predicación del Evangelio. Se ha hecho mucho porque las organizaciones misioneras se han preocupado por traducir incluso a poblaciones que solo tienen un idioma que es pequeño. Han traducido para que ellos puedan leer la Biblia y el Evangelio de Jesucristo en su propio idioma. Entonces podríamos decir que quizás hasta el 90% ya se ha podido captar. Pero otra cosa, vale, ya han llegado allí, pero yo pregunto, ¿cómo es posible que haces una consulta a cualquiera de los jóvenes que es Jesucristo? ¿Quién es? Y no tiene ni idea, pregúntale quién es Madonna, y pregúntale cualquier cosa. ¿Quién es Jesucristo? No tiene ni idea. Tiene que haber, antes está profetizado que habrá verdaderamente una predicación a nivel mundial y con poder, porque así lo habla. Y bueno, luego habla de ese regreso de Cristo. Por eso que aquí hay muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Según este cuadro, ¿verdad? Podemos dormir tranquilos porque el Señor todavía no le toca venir. Pero ¿sabes una cosa? Porque cuando ocurrió en el 1500 todo lo que es la Reforma, Martín Lutero, cómo se da cuenta esos sacrificios que le sangraban la rodilla de hacer sacrificios, y se da cuenta que es por gracia, que es un regalo del Señor, cómo salta y empieza a descubrir cosas y calaba las tantas tesis. Pero hasta entonces todavía solo se creía que Jesús venía, punto, y ya establecía su reino. Ahí no había la venida en dos partes, ¿de acuerdo? Pero es que descubrimos de que la revelación que es posterior, Dios la da no solamente por etapas. Dios da la revelación cuando Él considera pertinente. Por tanto, aquí tengo anotado, fijaros bien, os pongo un ejemplo. El apóstol Pedro y los demás apóstoles y la iglesia, llenos del Espíritu Santo, ellos pensaban que el Mesías solo era para el pueblo de Israel y para los judíos. La salvación, el evangelio del reino, solo era para ellos. No dijo nada el Señor. Pero la revelación es progresiva. Cuando le revela a Pedro, y él lo lleva a la iglesia en general, que la salvación en Cristo Jesús es para los samaritanos y para los gentiles, cuando Dios consideró que era el momento, no era el momento. Pues lo mismo pasa con la revelación del arrebatamiento. Hay muchas iglesias todavía, las más históricas, tradicionales, como puede ser luterana y otras, que no creen en el arrebatamiento, porque siempre ha sido así. Pero otras que se han abierto a investigar la Biblia, la han abrazado. Hoy día la mayoría creen en el arrebatamiento. Aunque luego hay quienes piensan será antes de la tribulación, a mitad
de la tribulación que viene para este planeta, como que ya están poniendo fechas. Y otros dicen, no, el arrebatamiento no está sujeto a fechas. Puede venir en cualquier momento para la iglesia. Para la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros bien, en el 1830, Dios da visión a personas acerca de cómo la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Ten en cuenta que cuando no hay nada es como aquella mujer que saca por primera vez, solo con que toque el manto, me sano. Y se sanó, y se corrió la voz. Y entonces, ¿qué hacían? Pues llevaban a todos por donde iba a pasar Jesús y los ponían allí para que allí, tumbados al lado del camino, pasaba y los tocaban. Porque sabían que era eso. O sea que muchas veces esa visión de que hay un arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación profetizada, comparte esa visión que fue en el 1830. Y en el 1833, teólogos 3 años después, como John Nelson, empiezan a investigar el tema del rapto. Y lo mismo como estaba ya profetizado que la bendición de Abraham era a través del Mesías para todas las naciones, pero se dieron cuenta después, pero si todo eso ya está ahí escrito, pues entonces empiezan a investigar y resulta que ha llegado, que es el momento. Se puede decir que, como dijo el ángel a Daniel, capítulo 12:4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de acá para allá y la ciencia aumentará. Y ha sido en este postrer tiempo cuando, a través de esa visión y de la investigación, pues se da dando cuenta de que es correcto. No todos, los más tradicionales, pues ya están ahí de esos que dicen, no, mis padres creían así, yo no cambio. Y no van por ahí, ¿no? Luego en el 1909, Scofield, la Biblia anotada, ya incluye todo un comentario con textos acerca de que la realidad de que está ahí profetizado, acerca de que hay un arrebatamiento antes de que vengan los juicios sobre este mundo y sobre las naciones, ¿verdad? Y luego en 1950, estamos hablando de 75 años, verdaderamente la mayoría de las iglesias en Estados Unidos y América Latina aceptan, la mayoría, ¿no? Aunque hay un porcentaje que todavía está con la tradición. Y actualmente ya no, muchos de ellos no se reúnen para hablar de si es o no el arrebatamiento, sino que las discusiones vienen más sobre cuándo, antes, durante o después. ¿Entendéis, no? Pero hay distintas posturas. Hay quienes creen que podría el Señor hacerlo desde cualquier momento, pero si no ha querido, es porque la paciencia de Dios es porque no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Aparte de que luego leeremos un texto, pero ya eso en la bendición final, donde te das cuenta de que cuando le preguntan hasta las almas que están allí en el cielo, debajo del altar, que han sido muertas por Cristo, sacrificadas, preguntan hasta cuándo. Y es maravilloso, porque aunque vemos que en las bodas se retarda de venir el esposo y toda esa serie luego Jesús dice, no, eso lo hace Dios, pero tú tienes que estar firme, que no te pille de sorpresa. Porque Él sabe el día, la hora, el minuto y el segundo. Pero es que en ese otro de las almas, dice, tranquilo, porque todavía me falta un número de los que han de ser por Cristo. Ya no es solamente de cuestión de tiempo, sino que es cuestión hasta del número. El número. Puedes descansar tranquilo. No se retarda. Dios no se retarda. Dios sabe lo que hace. ¿Me entiendes? Cada año que se retarda, más hermanos que tienes para compartir la eternidad. Hermosa familia de Dios. Dios sabe lo que hace. Pero no porque tengan que cumplirse más cosas tan cumplidas, ¿no? Entonces, fíjate bien, porque hay quienes... ¿Qué diferencia hay entre
los que aceptan el rapto y los que no. Ya lo he dicho antes, en 1 de Tesalonicenses y en 1 de Corintios 15, se puede tomar, no solamente es las palabras, sino que Dios ha dado muchas ilustraciones que te llevan a eso. Pero, por ejemplo, el arca de Noé. ¿Qué es el arca de Noé? Si te fijas bien, hasta es presentada como ejemplo en 1 de Tesalonicenses 4:16 comparado con Génesis 7:1. El arca es representación de Cristo. Entraron los que creyeron, los que no creyeron se quedaron fuera. Y el arca fue la forma como la iglesia pasa librada de la tribulación que vino tan grande. Por eso que hay muchos otros sitios donde se pueden ver estas señales. La casa que tenía el lazo grana allí encima del muro en Jericó representa a Cristo. El que esté fuera no salvará. Pero sin embargo, estaba la casa, estaban los que habían aceptado el pacto de parte de Dios, la grana es símbolo. El muro por este lado, el muro por este lado, pero la casa permanece. Los libró. La Biblia está llena de mensajes, no es cuestión solo de textos, es que está lleno de mensajes, ¿verdad? Oh, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, sino, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, fijaros bien, hay quienes, aunque Dios, cuando dice Jesús, puede venir de sorpresa y así incluso la iglesia esperaba. Pero sin embargo vemos que hay cosas que están pasando, que se agravarán tela marinera en la gran tribulación. Allí no será hambre en algunos lugares, sino que se pelearán por un bocado de comida, porque no lo habrá, ¿verdad? Pero hay cosas que podemos decir que están pasando y que puede que antes de la gran tribulación y antes del rapto estén pasando, pero el rapto viene antes de que empiece la gran tribulación. El hecho de que esté pasando en un 50%, en un 60%, no tiene nada que ver porque han pasado. Ya os diré otro ejemplo que hay en la Biblia. Las plagas de Egipto. ¿Sabéis que las plagas de Egipto, la primera, la segunda y la tercera, ocurrieron tanto en Egipto como en el poblado donde estaban los israelitas? Ellos también sufrieron las plagas. O sea, que si vemos algo, aquellos que dicen, no, es que Señor puede venir, no necesita señales. Pero sin embargo están ocurriendo cosas. Bueno, pues ahí también ves que hay las 3 primeras plagas que las sufren los que, en este caso, los cristianos, en este caso, la esposa que está esperando el arrebatamiento, en este caso, eso ocurre. ¿Por qué? Pero luego dice, ve y dile a Faraón que a partir de ahora solo Egipto va a sufrir las peores plagas, pero a mi pueblo no. ¿De qué está hablando? Si pasáis algo, que sepáis que Dios tiene el control del minuto, de los tiempos. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso no podía venir antes, porque tu nombre estaba ya escrito por el Dios que lo sabe todo y porque su gracia te apartó para ser salvo. Entonces, yo lo que veo, fijaros bien cosas, el aumento de la maldad, la apostasía que se está, cuando hablan de paz y se preparan para guerra, hambres en muchos lugares, epidemias. Porque el hambre no solamente es que
Yo recuerdo cuando era chaval, se decía que había 3.000 millones de habitantes en la Tierra. Y ahora resulta que ya vamos por lo menos por 8.000 millones. Se ha multiplicado más que los precios del supermercado. Pero es que ahora para colmo, ¿por qué suben los huevos? Porque hay epidemias que producen hambre. Hay catástrofes naturales que se destrozan los alimentos. Ya no es solamente que hay mucha más gente, es que la naturaleza está como rebelándose contra ella y habrá escasez de alimentos. Bueno, lo estamos pasando. Es principio de dolores. Todavía no son lo que viene. La iglesia para entonces, cuando Dios vaya a hacerlo, hermanos, no. Por eso es que se encarecerán los alimentos, dice Apocalipsis 6:6. Las sequías iniciales, ya se está hablando, el río Éufrates está dando señales. ¿Sabes qué es lo que ocurrirá? ¿Por qué tiene que secarse? Y proféticamente está dicho el río Éufrates. Porque allí ocurrirá la batalla del Almagedón. Pero bueno, todas estas cosas es algo que va a ocurrir antes de esos dolores, y vendrá el arrebatamiento. ¿Por qué vendrá el arrebatamiento? Vemos que Cristo viene a por los suyos, Cristo no pone pie en la tierra, Cristo allí en las nubes, los muertos en Cristo resucitan primero, luego los que estén vivos, que son de Cristo, son transformados, son llevados al cielo, allí pasan el tribunal de Cristo, 2 de Corintios 5:10, y allí ocurren las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:7-9. ¿Qué está pasando aquí mientras? ¿De qué nos ha librado el Señor? Verdaderamente. Entonces, bueno, pues ahí hay una línea. Tú dices, si tú te encuentras con un cristiano que dice, no puede venir Jesús porque todavía no han ocurrido ciertas profecías. Ah, tranquilo, para mí sí. Para mí sí. Para ti no, pero para mí sí. ¿Qué ocurrirá después? Vemos que la gran tribulación, ¿ves? Hay un pacto entre las naciones para ese gobierno mundial. Surge el anticristo, surge la apostasía global mundial, surge la marca de la bestia, y ocurren señales proféticas ya a escala superior. Los juicios de Dios sobre la tierra, sellos, trompetas, copas, plagas devastadoras, hambre global extrema, señales cósmicas, crisis económica mundial y esa sequía del Éufrates donde estará preparando el terreno para el Armagedón cuando el Señor viene. Vale, luego tenemos que dentro de todas esas cosas podemos hacer esas líneas. Por eso yo me quedo tranquilo, porque yo sé que esas cosas, porque están en la palabra y Dios me ha hablado de muchas maneras, la iglesia que ha sufrido por Cristo, el Señor se la llevará y entonces hará juicio a las naciones. Está profetizado. No para que te quedes tranquilo, bueno, qué bien, a mí no me va. No. No vaya a ser que estés con la lámpara vacía. Mira de estar con la lámpara llena. ¿De acuerdo? Entonces cuando Cristo viene, fijaros bien que hay una serie de cosas. Dice que entonces Jesús viene y se posa sobre el monte de los olivos. Se posa sobre el monte de los olivos. Y hay juicio, habla de Mateo 25, entonces serán juzgadas las naciones. Luego también vemos cómo Cristo ya ha preparado y en la batalla de Armagedón ahí derrota al enemigo y se instala el reino milenial, ese tiempo que estaba profetizado. Hay quienes dicen que sí es espiritual. No. Dios puso al primer Adán para que gobernara y fracasó. Pero el segundo Adán
es el que viene a dar cumplimiento a la palabra de Dios. Dios ha querido y lo hará. Después vendrá lo otro, pero lo que Dios ha dicho lo hará y gobernará sobre este mundo. Y no habrá reino, solamente habrá el reino de Cristo y ahí habrá justicia. Ya os he dicho sobre las plagas, que sí que es cierto que el pueblo de Israel pasó las 3 primeras plagas, ¿verdad? Pero la última, la más grave, no la pasó Israel, porque tenía la protección de estar cubierto con la sangre de Cristo. Y me encanta ese texto que dice, no entristezcáis al Espíritu Santo que os ha sellado para el día de la liberación. Esa es la palabra para el día de la liberación. ¿Liberación de qué? ¿Verdad? Por eso que estamos sellados para el día de la liberación. Ese sellado, cuando Cristo suene, los que estén muertos resucitarán y los que estén vivos serán transformados. ¿Verdad? Esa es la clave. Por eso que, hermanos, el Señor puede venir en cualquier momento. Podría haber venido hace 1000 años. Eso creen una parte donde dice que Jesús puede pillar de sorpresa y no está sujeto a especulaciones de ninguna de las cosas. Es cierto que luego vas dándote cuenta de que hay quienes pasan las 3 primeras plagas también con el mundo y van ocurriendo cosas, pero queda bien claro sobre el arca de Noé, la casa de la mujer en el muro y todas estas cosas que el pueblo de Israel fue liberado de lo que viene, porque es el tiempo de los juicios, es el tiempo donde Dios va a tratar con este mundo. No he hablado de Israel, pero también tiene planes para Israel, porque Israel tiene que pasar cosas que tienen que ocurrir. Pero yo he querido hablaros, hermanos, del arrebatamiento. Porque a veces sí que es cierto, y yo quizás también, a veces está uno, bueno, ¿estarán ya cumplidas las profecías? ¿Qué esto, que aquí? No, perdóname, el Señor puede venir. ¿Cuándo? Cuando el último haya ocurrido. Y en el momento, la hora y el segundo, que el Señor ya tenga programado. Por tanto, hermanos, fortaleceos en el Señor. ¿A qué nos invita todo esto? A no estar tan pendiente. Tenemos que estar con las antenas puestas, pero no debe ser una obsesión. Porque lo que el Señor está queriendo decir, ten comunión conmigo. No te preocupes tanto del día ni de la hora. El Señor ya tiene su tiempo. Tú ten comunión conmigo. Llena tu lámpara de aceite. Y lo demás se lo dejamos al Señor. Hermanos, que el Señor os bendiga. Y bueno, doy gracias porque por la misericordia de Dios, no por nuestros méritos propios, estamos aquí esperando. Somos de los que han sido señalados con la sangre del Cordero, esperando la redención y verdaderamente, que sea cuando Él, ¿de acuerdo? Vamos a cantarle al Señor, damos gracias.